tener capacidad para refugio o bien sea para ventilación en verano o refugio en invierno. Entonces son temas que tienen que ver con una cardinalidad, es decir, con un accionar sobre el cuidado propio. Y este solsticio viene acompañado de Júpiter, nada más ni nada menos. Entonces, es un gusto hablar con ustedes de este solsticio jupiteriano con nuestro querido Antonio Polito. Además, él es un cáncer, o sea, él va a estar de cumpleaños, a él lo está visitando Júpiter. Querido Antonio, qué gusto que estés acá con nosotros de nuevo. Igualmente, Juan Carlos. Mira, voy a decir algo extraño. Es que mientras hablabas de las puertas que se abren, me di cuenta de que yo no he cerrado la ventana. Y entonces me está entrando, me está entrando ruido. La voy a cerrar. Un minuto. Y eso que estás poniendo en evidencia es supremamente importante porque abrir o cerrar una puerta es algo que nos pone en actividad. Sí, Listo. y eso es cardinalidad precisamente. Sí, sí, sí. Es que al oírte, no, un portal que se abre y, uy, tengo la ventana abierta. Bueno, uno se abre y otro se cierra. Y fíjate, con cáncer es incluso una puerta que necesita a veces ser cerrada para encontrar el mundo interior, ¿no? Cáncer se parece al útero, al huevo que tiene una cáscara. Y mientras lo que está dentro se está desarrollando, que la idea de cáncer es el desarrollo, la evolución, el crecimiento, mientras lo que está dentro del huevo se va desarrollando, la cáscara no se puede romper. Cuando está listo, entonces la cáscara se rompe. Entonces, el cáncer representa algo que está contenido, encerrado, protegido para formarse. Y en algún momento eso se rompe y bueno, se nace, se nace. Cáncer es como un proceso intrauterino, pero no hay que entender que uno va a regresar al pasado y volver dentro del vientre de la madre, sino que uno genera un espacio adecuado, como decir, genera un laboratorio, el laboratorio tiene que ser aséptico y dentro de ese laboratorio estoy construyendo y preparando algo. Y mientras eso se está gestando, hay que, hay que proteger. Por eso es que Cáncer tiene Virgo en casa 3. Las casas ya te dan el mensaje, ¿no? O sea, Cáncer en 1, Virgo en 3. Es decir, si estás en Cáncer, tu ambiente, protégelo. Sepáralo del resto, pon bastantes límites en tu espacio. Y, y bueno. Estaba Eso pensando tiene, con ajá, el tema de la cáscara del huevo, que cuando el huevo se abre desde adentro nace un pollito, pero cuando se abre desde afuera queda huevo frito. huevo frito. Que, que eso es un poco esa energía de cáncer, ¿no? Es decir, Sí, sí, los nacimientos deben ir de adentro hacia afuera. No, no sirve. No sirve el consejo que me dan, porque eso sería romper. Sirve es el proceso que hago con ese consejo que me dan y la conclusión a la que llego con esa visión alternativa que me dieron, desde adentro hacia afuera, no desde afuera hacia adentro. sí. Un consejo para las madres, intenten esperar lo máximo para que vuestros hijos nazcan cuando ellos lo pidan. Es mejor para la carta natal, para todo. Sin embargo, es obvio que hay razones médicas por las cuales a veces hay que intervenir y anticiparlo. Eso no hay ninguna duda. Mm. Y que esas razones médicas y lo que sucede alrededor, esos eventos fortuitos, hacen parte también de ese destino del individuo. Es decir, es como si todo se Sí, entremezclara. sí, Mm. exactamente, sí. De hecho, las circunstancias del nacimiento, mira, cuando a veces tengo que rectificar una carta y no tengo idea de la hora, yo le pregunto a la persona, mira, ¿tu mamá te contó alguna vez cómo fue cuando tú naciste? Entonces, sí, ella iba en un taxi, mi papá no llegó a tiempo, estaba camino de la clínica, tenía los dolores.
y yo nací en el asiento de atrás del taxi porque no llegué a tiempo. Entonces, ay, voy a la carta natal y eso se refleja y es interesante. Correcto, correcto. No, no solo se refleja, sino que después en la vida se repite la conducta, ¿no? La que nació en el taxi, después en la vida hace las cosas antes porque está deprisa, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y una anécdota personal, ¿no? Yo me demoré mucho en nacer y mi madre estaba preocupada y ella me cuenta que el médico le dijo, y dije, señora, no se preocupe, hay que esperar y hay que todo a su tiempo. Y entonces yo me demoré un tiempo, más de lo normal. Si, si yo hubiera nacido en las fechas de hoy, hubiera sido Géminis. Pero yo fui esperando 21 de junio, 22 de junio, y yo no salía y por fin salía el 23. Quería ser cáncer. Ya venía con eso. Genial. Ahora que mencionas de cáncer y claro, lo difícil que puede ser para cáncer nacer en general, porque está como siempre buscando es un refugio. eh, quería preguntarte cómo te fue con la guitarra y con la iglesia y con esto que hiciste, que ibas a hacer un concierto a una hora Ah, específica. mira, fue mi despedida. Me puse muy nervioso, no me salió bien, no me salió bien. Yo creo que eso de dar conciertos en público no es para mí, definitivamente. Por más que yo estudie, practique. Mira, yo hice que me pusieran después de medianoche para que haya menos gente, para estar más tranquilo, ¿sabes? Porque si pido a las 9 de la noche, la iglesia está llena. Y dice, no, 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 póngame de último. Y, yo entré a las 12, había poca gente. Y mira, o sea, no me fue bien, no me fue bien. Y en un momento en el cual se me acercó una persona para decirle que le gustaba lo que yo estaba tocando, y cuando se me acercó y me dijo, me gusta lo que estás tocando, y yo me equivoqué. O sea, me quedé en blanco. O sea, entonces hay veces que hay cosas que no son para uno, ¿no? Entonces, Antonio, pero no creas, a mí me parece que ese ejemplo es que eso hace que seamos más humanos. Sí. O sea, y- tal vez yo sé que a Cáncer le encantaría que sus creaciones, sus hijos, tanto biológicos como no biológicos, sean perfectos. Un poco como esta imagen de Tetis sumergiendo a Aquiles para que sea inmortal y que todo esté perfecto y divino. ¿Sí? Pero yo creo que en los errores y en esa humanidad hay un mejor contacto. Uno se puede sentir más cercano y más empático de alguien que muestra su humanidad que de alguien muy perfecto. Cuando la persona es impecable en todo, cuesta trabajo hasta acercarse. Cuidado lo mancho, o sea, sí. Entonces, es decir, el hecho de que se haya sí, acercado a una sí, sí. persona, que te hayas equivocado justo cuando ella te estaba diciendo lo bonito que estabas, lo bueno que estabas haciendo, es más hermoso porque significa, oye, me gusta tanto que me estés diciendo esto que hasta me equivoqué aquí. Sí. Juan Carlos, te felicito porque para que un Virgo diga eso, mira, está muy bien. Es que hay dos aprendizajes fundamentales en esta vida, creo yo. Aprender a equivocarse y aprender a perder. Sí, 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 cuesta. sin duda, sin duda. Y si no aprendes, te lo repiten la lección. Vuelve y juega. Sí, sí, sí. Entonces, nada, eso de tocar en público no va conmigo. Me quedo con la creación, es decir, a mí sí me gusta componer música, ¿no? Y la música se compone tú solo, tranquilo. Puedes usar el borrador, ¿eh? Puedes borrar, corregir las notas y ya está. Hasta el producto está listo, pues que lo toque otro. Además, en esa línea, eh, a ver, las preparaciones que has hecho para nosotros en cada presentación de eclipses o de las personalidades zodiacales y demás, se nota todo ese esmero de, de la gestación. ¿Sí? O sea, que no es algo que simplemente, ay, voy a improvisar. No, es una gestación.
que tiene todo un proceso para ver en cada uno de tus libros y en cada una de tus ponencias está ese sello, ¿no? Siempre lo preparo. Por cierto, en estos días descubrí un libro que decía dedicado a Juan Carlos Gómez y no sé qué, que todavía lo tengo aquí. Se me olvidó mandártelo, el de planetas. Entonces dije, voy a esperar a ver a Martín Ochoa, que lo voy a ver en Mallorca y pues te lo mandaré por él. Eso, Sí, lo tengo yo, sí. Además está firmado desde el 2024, imagínense. Bueno, maravilloso. Bueno, Antonio, mm, bueno, ustedes dirán, pero es que no que íbamos a hablar del solsticio, no que íbamos a hablar del cáncer. Estoy en una dinámica en este momento en donde quisiera ser menos técnico en astrología y tener más la sustancia. Lo que hemos hablado hasta ahora es totalmente canceriano. Lo que hablamos precisamente de la producción, del huevo, de la creación, de la timidez, todo esto lo que hemos estado hablando con el ejemplo práctico de Antonio es lo que significa una de las puertas del año, que es cáncer. En este caso, esa puerta del año está matizada, está acompañada, más bien podamos ponerle, está apadrinada de Júpiter. Júpiter no entraba en cáncer hace más de 12 años y Júpiter es el símbolo del coraje para aventurarnos a unos nuevos destinos, a encontrar una nueva realidad. Entonces, este solsticio es especialmente único con la compañía de Júpiter, en donde está dando también capacidad para resignificar, darle sentido a todos los procesos de gestación que se han dado e incluso a entender cómo situaciones complejas de mi vida han sido procesos de gestación individual, con Júpiter entrando allí. cáncer es justamente el comienzo de algo que se está gestando. Es como que eh, eh, el bebé, el bebé está empezando la vida, ¿no? Y se está preparando. Entonces, cuando ese bebé cumpla 20 y pico de años y se gradúe y salga a buscar trabajo y a casarse, es porque ya es un hombre y va a hacer familia, ¿no? O una mujer, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y, y todo ese proceso formativo es típico de cáncer. Es una especie de gestación que se da dentro del núcleo familiar. Por eso es que la familia tiene que ver con cáncer. Pero lo importante no es que la familia es cáncer, sino la familia es el espacio dentro del cual cáncer se forma. Hay personas que me preguntan, bueno, mis padres fallecieron, pues mis hijos se casaron, entonces, ahora mi casa 4, ¿qué significa? O sea, cuando voy a estudiar la carta, ¿qué voy a ver yo? ¿Qué voy a encontrar yo en mi casa 4? Pasa Júpiter por mi casa 4 y eso qué me va a producir, pues. Entonces, yo no es que voy a ir marcha atrás, ¿no? O sea, ya toda esa parte la viví. Entonces, pues, si la casa cuarta se entiende como el espacio dentro del cual esa gestación se produce, pues lo que significa es que una persona, a cualquier edad, de las 60, 70, 80, va a entrar en un espacio de autocrecimiento y evolución contenido, no sé por qué será, porque ya no es la familia, pero sí puede ser un grupo, un ideal, una institución, eh, pues, hasta una ciudad, puede ser un pueblo, una calle, un sitio donde se va y dentro de ese sitio uno crece. Más Eh, o menos esa idea me parece importante. Vital. Antonio, ahí es importante resaltar que nosotros siempre estamos contenidos en un grupo poblacional. Incluso si no tenemos familia viva, tenemos vecinos, tenemos Sí, amigos, estamos siempre contenidos. Por ejemplo, yo estoy contenido en este momento en Bogotá, en Colombia, con una cultura, con unas religiones, con una visión de vida, con una idiosincrasia particular del colombiano, ¿sí? Con unos problemas.
que por cierto están alborotados en este momento, con unas Sí, situaciones cierto, sí. caóticas también, ¿sí? Que están gestando, ¿sí? Entonces, ¿qué viene a hacer precisamente Júpiter? Esas paredes de gestación en donde estoy creciendo y desarrollándome, Júpiter es el que viene a darle sentido al proceso de gestación, el que viene a decir, eh, ¿por dónde es que va esto? ¿Para qué estoy viviendo todo esto también? ¿Cuál es hacia qué dirección está apuntando todas estas vivencias, toda esta situación? Entonces, lo que hace Júpiter en Cáncer durante un año es como recopilar lo mismo que ya estaba, pero lo empiezo a ver desde otra óptica, desde otro ángulo, y lo empiezo a usar incluso, a encontrar la usabilidad. Un poco es que Júpiter es como, ¿para qué es que sirve esto? Y le da un sentido y un propósito y una dirección. Entonces, termina procurando que ese entorno cobre valor, gusto, amor, sentido para mí, para cada individuo. Sí, por eso es que la combinación es excelente. Júpiter con Cáncer, es una combinación excelente. Júpiter, aparte de todo lo que has dicho, da optimismo, da una sensación de bienestar y además una confianza que todo va a salir bien en ese proceso de gestación, ¿no? Júpiter da confianza. Es una combinación muy bonita. De hecho, hay muchos astrólogos que opinan que la exaltación es hasta más bonito que el domicilio. Y a veces sí, a veces sí. Es, es, eh, eh, Júpiter está exaltado en Cáncer, para los que no lo saben, ¿no? Y es una combinación preciosa, ¿no? Una belleza esa combinación. Y por eso estoy contento, porque, Porque porque además me viene a toca. recargar mi sol, dice Antonio. Sí, 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 sí. Antonio, Bueno, si quieres poner la presentación que has esta, gestado para nosotros. sí, eh, estas cosas son hechas a cualquier hora de las 24, ¿eh? Hay cosas que hago a las 5 de la mañana, a las 12 de la noche o a la hora del mediodía. Yo no tengo horario. Lo digo porque justamente esto fue hecho durante la noche, en plena noche. Y me empecé a mezclar colores. Y, y bueno, me parece importante utilizar el simbolismo del color. Es muy útil. El simbolismo de Júpiter, que es un color así que está entre el azul y el rojo. Es la mezcla de azul con rojo que da diferentes tonos de fucsia, magenta, esos colores que son, me parece un color bellísimo, ¿no? Y Cáncer es amarillo, pero no tanto como el amarillo de Leo, que es más claro, más luminoso. Es un amarillo así más suave. Bueno, seguimos adelante. Entremos al portal. Este es el momento en que se abre el portal. A ver, ya va que esto no está caminando. Ahora sí. Bueno, este es un gráfico de lo que va a pasar el día del solsticio. Y más adelante veremos otro gráfico donde está retratado el solsticio. Pero desde el punto de vista de las posiciones planetarias, este solsticio tiene una característica súper especial, que ese sol entrando en Cáncer aspecta a todos los planetas menos Mercurio y Venus. O sea, son los únicos planetas que no están cerca de el grado 1, 0, 29, que son los que están en conjunción con el Sol, bueno, aspectando al Sol. Los únicos son Venus, que está en la mitad de Tauro, y Mercurio, que está en Cáncer. Todos, sin ninguna otra excepción, están aspectando al Sol. Todo tipo de aspectos. Los aspectos tensos, no tensos, amables, bondadosos, difíciles, de todo tipo. Pero el acompañante del Sol es Júpiter.
Eso, Y esto es una primera observación bellísima, Antonio, porque todos los planetas, si vemos, Marte está a los 2 grados, Plutón a los 3, la Luna a los 0, Saturno y sí, Neptuno 1 y 2, ¿sí? Y los únicos, bueno, y Urano 29 también, 29 sí. grados, y los únicos son Venus a los 15, Mercurio a los 21, ¿sí? Bueno, y los nodos a los 22. ¿Mm? Claro, esto daría pie para hablar muchísimo, pero vamos a hablar del acompañante principal del Sol, porque no tenemos tiempo para hablar tanto. De hecho, son temas que ya tú has comentado, ¿no? Y son todos súper interesantes. No vamos a comentar el del sextil de la Luna, pero sí la cuadratura de Saturno y Neptuno y el quincuncio de Plutón. Bueno, ahí hay mucha tela que cortar. Pero no deja de ser importante la conjunción con Júpiter, porque si es un portal que se abre, tiene el carácter cardinal, como bien mencionaste al principio, es decir, algo que inicia y se mantiene, es como una propuesta. De ahora en adelante tal cosa. Pues, esa tal cosa es un proceso de crecimiento, de educación, de formación, donde es importante ser receptivo. O sea, para yo educarme, yo tengo que abrirme a lo que digan mis maestros o lo que digan mis padres. Tengo que dejarme conducir. Un niño que no se deja conducir por la gente mayor que intenta formarlo, educarlo, impulsarlo hacia el crecimiento, pues ese niño va por mal camino, ¿no? Entonces, por eso es que para cáncer es tan importante una palabra, receptividad, ser receptivo. Y es el momento del año, el solsticio, cuando el sol alcanza la posición más alta con relación al horizonte. Es el momento del año en que el sol, perdón, en que el día es el día más largo del año. Por lo tanto, hay señales cósmicas que apoyan la idea de que hay algo generoso en el universo que me está dando. Y ante ese regalo que estoy recibiendo, como un buen jovencito que se está portando bien, lo voy a aprovechar para crecer, porque me están dando energía. Y yo con esa energía voy a intentar soportarme en ella para ser mañana mejor que hoy. Y si Júpiter me acompaña, pues lo haré feliz, contento. Por ahí va la idea. A pesar de las cuadraturas de Saturno y de Neptuno, igual voy. Incluso le quitaría el a pesar y más bien cuando hay tanta expansión sin nada de Saturno, no hay valor, se pierden los Hace límites. falta, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, pues aunque es una cuadratura que es radical, es dura, es cruda, pero ayuda a poder saber hasta dónde se va llegando con muchas cosas. Y la energía de este regalo que estás mencionando es como una superabundancia que llega de posibilidades. Está ahí latente. Lo único es no decepcionarme a la primera negativa que me trae Saturno y apagarme, todo lo contrario, continuar, perseverar, sacar adelante un proyecto. Y esto funciona también a nivel mundial, ¿eh? Puede que el mundo esté vuelto un desastre ahora. Bueno, quizás soy un poco exagerado. Algunos dirán, no era exagerado, eso es lo que está pasando. Bueno, no importa. El caso es que en cualquier momento, la fecha de hoy, en el aquí y en el ahora, hay un impulso al crecimiento positivo, como este. La conjunción Sol-Júpiter en el solsticio de verano. Que la conjunción va a ser exacta hacia el 20-21 de junio, pero que hoy, 9 de junio, está Júpiter entrando al grado cero de cáncer. Entonces, y esa conjunción está activa, pues se empieza a activar desde Géminis, el Sol llegando a Júpiter.
Hoy es justo cuando entra Júpiter, Hoy, tienes hoy, razón. dentro de pocas Hoy, horas, 4 p.m. hora Colombia, em, 11 vale. de la noche España, ¿sí? 6 de la tarde Argentina. Va a ser Júpiter la entrada triunfal a esta puerta del año Cáncer. Bueno, perfecto. Entonces, tenemos todos estos planetas que acompañan al, al solsticio. Nos centramos en Júpiter y esta es una imagen de lo que significa el solsticio. Eh, la explico brevemente. Estas partes técnicas no siempre interesan a todo el público, pero hay algunos que sí les interesa, menos mal. Entonces, ahí está el Sol en el centro, la Tierra gira y va moviéndose. Hay cuatro números: 1, 4, 7, 10. 1 es cuando el Sol está en Aries. Ustedes me dirán, oye, pero es que detrás está pintado el signo Libra, el símbolo de Libra. Es que tienes que pensar dónde está el Sol. Párate sobre ese número 1, mira hacia el Sol y ¿qué está detrás? Aries. Exactamente. Después el Sol va a seguir, perdón, es la Tierra la que gira alrededor del Sol, se va a colocar en la posición 4 y cuando se coloca en la posición 4, ¿qué signo está detrás del Sol? Cáncer y Júpiter que está en Cáncer. Y por supuesto, a espaldas está Capricornio, a espaldas. Ahora, usted está aquí para la fecha del solsticio. Estamos aquí sobre la Tierra. Si vemos el Sol ocupa pues el 0 grados de Cáncer y Júpiter está ahí. Pero aquí hay un detalle de la figura que quería resaltar, que es que el eje de la Tierra está inclinado. Y eso es lo que da origen al solsticio y al equinoccio y a las cuatro estaciones. ¿Cuál es la particularidad de ese punto que marcado ahí como 4, que es el 21 de junio? La particularidad es que el eje de la Tierra está inclinado hacia Cáncer. O sea, es como que si la Tierra que está inclinada así y pone la cabeza hacia Cáncer. Y por eso Cáncer es el inicio del verano, porque es cuando el sol más llega a la cabeza, pues, ¿no? Es lógico, si yo estoy así y el sol viene de ese lado, pues, para que me llegue a la parte alta. Ahí se nota que al estar la Tierra inclinada hacia, hacia el sol, pues, la parte ah, norte de la Tierra va a recibir más luz. Y la parte sur, menos en esta fecha. Luego la Tierra sigue moviéndose, sigue girando, y cuando llega al 21 de enero, perdón, 21 de diciembre, va a pasar lo contrario. El verano le va a tocar a los argentinos, a los chilenos, a los australianos, pues a la gente que vive en el hemisferio sur, en el hemisferio sur, a los de Nueva Zelanda y algún loco que está viviendo en la Antártida también. Le va a ocurrir eso, va a vivir el verano. Bueno, esto es el solsticio, es la Tierra inclinada hacia Cáncer, por lo tanto en el hemisferio norte, la parte norte de la Tierra vive la máxima expresión de la luz del Sol. Qué importante este gráfico, Antonio, porque fíjate que precisamente ahora que en el 21 de junio entremos a Cáncer, significa que la Tierra está en Capricornio y que lo que vemos en el cielo es el punto de Cáncer. Es decir, esto es para hacer referencia que nosotros no deberíamos ver 12 signos del zodiaco, sino 6 ejes. Estamos acostumbrados simplemente a decir, ah, no, es que entramos a Cáncer y nada tiene que ver con Capricornio. Todo lo contrario, Cáncer y Capricornio son lo mismo y eso lo representa también la Tierra. Verano e invierno son exactamente lo mismo porque son dos polos opuestos del clima extremo
que uno se vive en el hemisferio norte, mientras que los del hemisferio sur están viviendo el punto opuesto, el polo opuesto. Y eso es el ser humano, es esa dualidad. Nosotros no somos de una pieza, somos de las dos. Somos consciente e Dos. inconsciente todo el tiempo. El uno está solamente en el sol y todo lo demás es dos. Hasta la luz es dos. ¿Sabes que hace poco me di cuenta que un rayo de luz es un dos? Porque analizando la luz del punto de vista energético, es una vibración que es al mismo tiempo eléctrica y magnética. Y no puede ser de otra manera. La luz es electromagnética. De hecho, los investigadores de la luz, los científicos que se preocuparon por la luz, uno de ellos fue Newton, que empezó a estudiar la luz a través del prisma que se descompone en colores. ¿Mm? Se dieron cuenta inmediatamente que había algo dual en la luz, porque unos científicos descubrían unas cosas y otros descubrían otras, y ambos tenían razón, y estaban confundidos. Es decir, ¿qué es esto? Que a veces se comporta como corpúsculo y otras veces se comporta como vibración. Cuando la luz se descompone, como dio Newton, la única manera para que eso fuese así era que la luz fuese en corpúsculo. Al final esos corpúsculos, inclusive se les dio nombres, los llamaron fotones. Bueno, no me voy a meter tanto con eso, pero es muy interesante la historia de cómo se llegó a conocer la luz. Y la luz es un fenómeno binario, dual. Por eso Mercurio, que es el planeta que está pegadito del Sol, que representa lo primero que sale del Sol, es el planeta de la dualidad. Lo primero que hace el Sol es enviarnos su dualidad, que es la luz. Bellísimo. Eso es todo un tema para reflexionar y para meditar de los procesos. Yo creo que necesitamos aprender también a quitarnos este encierro de decir, ay, es que si estoy viviendo en Argentina o en Chile o en el sur, nada tiene que ver lo que están diciendo de cáncer, es todo lo contrario, eso está vivo y activo, ¿sí? Y lo mismo cuando estamos hablando de Capricornio en el invierno, que nada tendría que ver con el verano, pues todo lo contrario, Exacto. los dos hacen parte de la misma sustancia. ¿Sí? Es como que si dijéramos que no hay 12 signos, hay 12 ejes. Ujú, ujú. Es como si dijéramos dos ejes. Hay seis ejes, perdón, Exacto, seis ejes. seis ejes. Sí. Bueno, seguimos adelante. Bueno, estas son cosas que ya hemos dicho, pero esto funciona como una especie de recordatorio, ¿no? Júpiter en Cáncer, los otros planetas. Bueno, quizás la tercera pregunta ameritaría una pequeña explicación, Sa- porque sa- sa- ¿Ah? No, es que estaba pensando con esta otra pregunta que pusiste ahí, ¿qué otros planetas aspectan al solsticio? Cuando tú ponías la carta del solsticio, hay algo que es digno de analizar cuando se miran los solsticios y los equinoccios, y es el regente. Por ejemplo, en el equinoccio de Aries, uno mira dónde está Marte. ¿Sí? Tuvimos en el equinoccio de otoño. Uno mira dónde está Venus, pues es de Libra, ¿sí? Pero en el Sí, solsticio de Cáncer, lo que se debe ver es dónde está la luna, en ese justo momento donde el sol entró. Eso es como hace nivel de interpretación de la carta natal, no lo que miras del regente, dónde está, de ese sol, ¿sí? Y curiosamente, este solsticio viene con una luna en Tauro, en grado cero de Tauro, con menos de unos días, menos de 15 días de Urano salir de Tauro. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, es un solsticio que está estrenando signo de Tauro. Urano, desde el 2018, quiso despertar los valores y los recursos taurinos y lo ha hecho a través de romper lo inamovible, moviendo estructuras y cosas que consideramos fijas y supremamente estables
las movió y el objetivo de esos movimientos de Urano en Tauro es despertar al valor que tienen, entendiendo que cuando me falta algo es cuando más lo valoro y empiezo a buscarlo. Entonces, desde esa perspectiva, este solsticio con una luna en Tauro está recordándonos los nuevos valores que arrancaron desde el 2018 y que ya están en una conclusión y que ya los puedo ver y captar. Entonces, entre los nuevos valores de un solsticio con luna en Tauro y Júpiter, procurando la utilización, la valoración, la empatía, el reconocimiento de esos valores, por eso creo que es una puerta interesantísima para cada uno de nosotros para poder hacer como una recopilación de aquellas cosas que se rompieron y que me dejaron un gran valor en mi vida, en el alma, y no quedarme en el dolor de la ruptura, sino que a través de Júpiter en Cáncer darle un significado a los procesos y permitir la gestación del alma, de lo que ha sucedido en los últimos años. Y bueno, lo que iba a mencionar antes es que, pues, el signo cáncer, con todo lo que hemos dicho de él, se presenta en todas las personas, porque se presenta en todas las personalidades zodiacales, en todas esas ruedas zodiacales que hemos puesto en todos los videos que hemos hecho, ¿no, Juan Carlos? Hemos mostrado siempre las personalidades como ruedas donde están todos los signos. Y cáncer siempre está presente en todas ellas, de alguna manera, de un ángulo diferente, en una parte diferente de la personalidad, pero todos tenemos a cáncer. Por lo tanto, lo que viene a continuación va para todos los signos. Y luego, también es importante recordar algo que lo repetimos mil veces, que en astrología se interpretan diferentes ciclos, se interpretan diferentes señales que tienen diferente naturaleza y que son similares en cuanto a su estructura. El año nos produce 12 signos zodiacales. Ah, perfecto. Y cada uno de nosotros, según la fecha, pues tiene un signo solar. Pero la rotación de la Tierra sobre su propio eje nos produce 12 ascendentes diferentes. Y cada uno de nosotros tiene un ascendente de acuerdo a la hora en que nace. Entonces, conociendo nuestro signo del Sol y nuestro signo ascendente, que se podría decir que es una posición que tiene que ver con la Tierra, es un fenómeno terrestre, es un fenómeno que depende de la rotación de la Tierra. Lo que pasa es que no se llama signo terrestre, pero se podría llamar así, ¿eh? Yo podría decir que mi ascendente es mi signo terrestre y la fecha me dice mi signo solar, ¿no? Se podría llamar así. Entonces, bueno, ahora vamos a empezar a hablar de todas las personalidades zodiacales, pero oído, cuando decimos Aries, son los ascendentes Aries y también los que tienen el Sol en Aries. Buenísimo. Excelente explicación. Ujú. Porque en astrología nosotros no tenemos que salirnos del pensamiento occidental de causa-efecto al que estamos acostumbrados, que es desde el método científico, y empezar a hacer más bien un pensamiento analógico. El pensamiento analógico es analógico y es similar el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, generando cuatro puertas del año con sus solsticios y equinoccios, solsticio de invierno y verano y equinoccio de primavera y otoño. Es similar a lo que hace la Tierra alrededor en 24 horas cada vez que da una rotación, diciendo amanecer, mediodía, atardecer y medianoche. Esos cuatro puntos cardinales son similares, analógicos a primavera, verano, otoño e invierno. Son cuatro puntos cardinales que están marcando puertas eh, de ascenso, de movimiento, de dirección, de actividad, de cambio. O sea, cambia la estación, cambia el vestir, cambia la actitud, cambia los horarios. Incluso en algunos países cambia la cantidad de luz solar. Y voy a nombrar uno más. Luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante. También son cuatro y es el ciclo de la luna y dura 28 días y nos lleva a otra dimensión.
donde nos vamos a entrar ahora porque estamos en el solsticio. Bueno, perfecto. Ajá. Aquí están 12 figuras circulares donde hay 12 sectores que representan los 12 signos zodiacales identificados por número y por color. Perdón, el color identifica el signo, pero el número identifica en la posición. El que está a la izquierda es el que se pone número 1. Ustedes pueden observar el color amarillo que es de Cáncer, que es el mismo color de la letra donde están las palabras que están escritas ahí, que ustedes están viendo. Ese color se corresponde con el amarillo del signo Cáncer, que en Aries ocupa la posición 4. Ahí está. Y en Tauro ocupa la posición 3. Géminis la 2 y así sucesivamente. Entonces, nuestro solsticio va a producir estímulos diferentes en cada una de las personalidades zodiacales y los vamos a describir. Es lo que viene ahora. Así que prepárense, oído el tambor, que ahora viene lo bueno. Eso. Hoy voy a hablar utilizando mi libro. Dije, oye, para eso lo tengo, ¿no? A veces uno se pone a pensar, ¿y qué digo? ¿Y qué digo de Cáncer en 4? Aquí está, Cáncer en 4. Me lo subrayé para que sea más fácil, para que sea más fácil. Para Cáncer Aries. en casa ¿Mm? 4. Eso es para los Aries. ¿Ah? Voy a decir una pequeña frase y después la desarrollamos. Mira, Cáncer se siente a gusto si tiene opciones o se siente seguro si tiene posibilidad de elegir. Cáncer, mientras más posibilidad de elegir tiene, más tranquilo se siente. Posición Cáncer en 4. Consideran que la mejor madre es la que le da permiso para hacer como a ellos le venga en gana. Características de la personalidad Aries por tener Cáncer en la 4. Otro principio típico de los Aries es, dentro de la casa no hay obligaciones, hay espacio y libertad. Dentro de la casa hay libertad y comodidad. Hay pantuflas, me tomo una cerveza, ahí me quito la ropa y me pongo una bata, o sea, porque es la casa donde yo me relajo, ¿viste? Donde Cáncer, donde no hay sentido del deber, hay comodidad, ¿eh? Entonces, ese es el concepto de soporte, ese es el concepto que me permite luego desde ahí hacer cualquier cosa que se me ocurra. Esa es la libertad de Aries, que es el signo de la acción. La acción necesita sustentarse en la libertad. Ese es el principio Aries con Cáncer. ¿Qué pasa si está Júpiter ahí? Pues vamos, ahora tenemos que sumar 2 y 2 son 4, ¿no? Lo que dijimos antes lo tenemos que sumar a lo que estamos viendo ahora, que Júpiter se agrega. Pues que esa comodidad y esa opción de hacer muchas cosas se hace con alegría, se hace con optimismo, se hace en cantidad, ¿no? Sin restricción. Se vive como una cosa placentera. O sea, que ese señor que llegó a su casa y se puso las pantuflas y la bata, se puso en el sillón y está tomándose una cerveza y con los brazos así, mirando a donde le provoque, va a sentirse libre de emprender cualquier acción que va a hacer después, ¿no? La acción está en la casa 10, está en la opuesta a la cuarta, está bueno, está en Capricornio, en otra cosa. El caso es que ese señor está feliz y entusiasta.
que es el aporte que le da Júpiter a Cáncer. Sencillo, ¿verdad? Eso es. Claro, entonces es poner en evidencia la libertad que se tiene y por eso para Aries es un momento de tener una recarga de energía para hacer lo que quiere, lo que quiera, y imaginarse nuevos proyectos, sacar nuevas situaciones adelante. ¿Mm? Y sencillamente hacerlo porque del poder se pasa al hacer. De la casa cuarta se pasa a la décima. Ahora, si pasamos al signo Tauro, lo que hemos dicho hay que moverlo a la posición 3 que tiene otro significado. Tenemos que imaginar a un toro, ¿sabe? Por el campo, pastoreando, oliendo la hierba. Se mueve a la derecha, a la izquierda, más atrás o más adelante, porque todo ese campo está lleno de hierba que él puede masticarlas todas, buscar la más fresca, la que salió ayer con la lluvia de ayer, ¿no? O sea, esa posibilidad de pastorear por el entorno tranquilo y apacible es Cáncer en la tercera, porque la casa 3 representa cómo me paseo a mi alrededor, a mi espacio que me rodea. Un, un toro en un campo no tiene dirección fija. Saca un poco de hierba por aquí y otra por allá y en todas partes. O sea, y una persona Tauro, cuando está en un sitio, se pasea por todas partes a ver qué hay, qué escucha. ¿Mm? Es como, sabe que Tauro es un negociante, ¿verdad? Entonces, imagínese un negociante que llega al mercado, porque en el mercado están todos los productos para hacer todos los negocios, ¿no? Y yo llevo conmigo en mi alforja mi dinero o los productos míos para yo hacer negocios. Entonces el Tauro llega a un sitio y ¿qué tiene que hacer ese Tauro? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Pasearse por todos los espacios, ¿m? Ver todos los vendedores, todos los compradores, ¿m? Todos los productos que se están ofreciendo, oír lo que dicen, oír que hay uno que está vendiendo las patatas a 1 euro y hay otro que le está vendiendo a 0,70 y después tiene que ir a mirar a ver cuál de las dos patatas es mejor porque es capaz que la de 0,70 no es tan buena como la de 1 euro. O sea que el Tauro en el mundo que lo rodea tiene que pasearse y escuchar y ser sensible. Él no tiene que llegar a hablar y a decir, aquí hay esto y lo otro. Él tiene que llegar a observar, porque su propósito es conseguir lo mejor. Y para conseguir lo mejor es mejor entrar calladito y con los ojos muy abiertos, es decir, muy receptivo, que es la palabra clave de Cáncer. Tauro entra en el ambiente con receptividad. Está representado ahí. El Cáncer está en la tercera. Si además está Júpiter, pues yo supongo que este toro, además de pasearse con libertad, se está bailando y está cantando y está contento. Y no se va a pelear con la gente que lo rodea porque como él está feliz, pues todo le va a parecer bueno. Está feliz, optimista y alegre, paseándose por el mundo de las posibilidades del entorno. Imagínese todos los negocios que podrá hacer este Tauro. Uf, En esa perspectiva me imaginaba mientras estabas hablando, me ajá. imaginaba con Júpiter allí como por esa recepción que tengo del entorno, hay cosas que me terminan gatillando posibilidades. Y hay cosas que había visto siempre y nunca les había encontrado sentido y que ahora con Júpiter empiezo a decir, uy, esto tiene potencial, esto podría sacarle mejor provecho a esto que seguramente sí lo tenía allí, pero no lo había visto. Bueno, yo pienso que esta imagen, a veces las imágenes son más claras que las palabras y que las historias, ¿no?
Y fíjense, voy a seguir. Y al seguir, se van a dar cuenta cómo la imagen rota. Y ahora, la imagen de cáncer, ese mundo donde las cosas son fluidas, fluyen como el agua, y donde mi actitud es receptiva, porque la energía se mueve a mi alrededor, ese mundo está en la casa 2, que son mis recursos. Es lo que yo tengo a mi alcance. La casa 2 es más cercana que la 3, porque la casa 3 es el espacio a mi alrededor. Pero la casa 2 es lo que está a mi alrededor, pero que está a la mano. Por eso que son los bienes que usamos. Esto es mi casa 2. Y aquí yo voy a buscar Géminis. Lo tengo ya marcado aquí. Personalidad zodiacal. Géminis. ¿Qué pasa con Tauro? Con Cáncer en la posición 2. Aquí está. Vale. Aquí empiezo por algo diferente, ¿no? Que es que Cáncer también representa el mundo emocional interior. Por lo tanto, la primera cosa que Géminis se da cuenta que posee y que puede controlar es su mundo personal interior. Es algo que está a la mano. Géminis es el signo que mejor domina, controla, maneja, gestiona ese mundo. Por eso que puede ser payaso, puede ser actor, puede ser intérprete de obras musicales, puede ser cantante, puede recitar poesías, porque su mundo interior está a su alcance. Él no llora, o sea, es decir, un Géminis puede llorar cuando quiere y reírse cuando quiere. Ese poder de tener al alcance de la mano su mundo interno y emotivo es una propiedad de Géminis. Y si está cargado con Júpiter, pues va a reír más que a llorar. O si llora, no sé, pero lo va a disfrutar también. A veces unas buenas lágrimas son tan curativas, ¿ah? ¿Cómo se dice? Eh, Hay una palabra en psicología cuando tú haces una catarsis, eso es. Haces una catarsis y lloras por algo que te dolía y entonces después ya te sientes más tranquilo. No hay sueño más tranquilo que el sueño después de haber llorado, ¿no? Los bebés lo saben, pero los adultos se les olvida eso. ¿Qué más dice? Los Géminis funcionan con lo que está a su alcance, sea lo que sea. Ah, qué interesante. La mayoría de las personas creemos que para poder funcionar necesitamos tener la cartera con dinero, ¿no? Porque para poder hacer que el mundo a mi alrededor funcione como yo quiero, necesito pagar. Mesonero, tráigame una cerveza. Tráigame también unas patatas fritas, unas patatas bravas, por favor. Taxi, llévenme a Plaza Cataluña. O sea, uno paga y el mundo lo maneja, ¿cierto? Mire, señor albañil, yo quiero que me haga una casa en ese terreno. Y el albañil me hace la casa. O sea, pagando. Entonces, el dinero no es la única forma de conseguir las cosas. El signo que tiene el mejor repertorio de bienes para manejarlos según lo que se necesite es el de Géminis con Cáncer en la casa 2. No siempre usa el dinero, usa su ingenio, usa la razón, usa las destrezas, usa el afecto, usa el movimiento, usa la convicción. Y si es malintencionado, usa hasta el engaño, pero usa lo que sea y consigue lo que quiere. Así lo hacía Mercurio con Apolo, ¿no? Cuando Apolo llegó molesto, con Mercurio no sabía qué hacer y Mercurio dice, mira, acabo de inventar ¿qué fue lo que La inventó? lira, La, la, la lira. la lira. Acabo de inventar esto, mira qué bonito es. Y se lo dio a Apolo. Apolo vio la lira y se puso a tocarla, pero la verdad es que esto es maravilloso y a Apolo se le acabó la rabia. Manejó la situación con un regalo. Pudo manejar hasta el mismo Apolo. Son palabras mayores.
Bueno, aquí tenemos el simbolismo de cáncer en la casa 2 de los Géminis. Y definitivamente Júpiter lo que viene a hacer es como un activador de toda esa sustancia, porque es como si Géminis tuviera la receptividad lunar, es decir, como lo cóncavo, como si fuera una antena parabólica para ver las oportunidades, para no solamente verlas, usarlas, porque es que la casa 2 es como lo pongo en práctica, ¿no? Y Júpiter al Exacto. entrar allí es como si viene a motivar todo ese proceso, a decir, vale la pena, úsate, libérate, mira qué tienes alrededor y ponlo en práctica, ejecútalo. Pasemos a la siguiente. Pues ahora está cáncer en uno. Pues de alguna manera, cuando dijimos lo que era cáncer, ya hablamos de la posición uno, porque la casa uno es el ser. Entonces, para la persona que tiene casa uno en cáncer, pues cáncer soy yo. O sea, yo soy un ser adaptable, yo soy un ser receptivo y yo soy un ser destinado a crecer, a ser algo mejor mañana de lo que soy hoy. Un principio canceriano, que yo les decía, se parece mucho más al bebé que a la madre. Cáncer necesita a la madre, pero cáncer no es la madre. De hecho, nada, de hecho nada, ya me iba a salir, me iba a empezar a hablar de otras cosas, que se me da muy fácil empezar a hablar de otras cosas. Bueno, aquí no hay mucho que decir, basta pensar que el yo de cáncer es algo que se puede amoldar, no es rígido, no es algo firme, está diseñado para crecer y para crecer en positivo. Por eso es que es un signo que es cauteloso, a veces es un poco tímido, no se muestra de buenas a primeras así de entrada, porque ese crecimiento tiene que estar protegido o digamos canalizado, porque no hay crecimiento sin un canal, porque un huevo está creciendo para luego ser un ave, ¿no? Digamos, si es un huevo de gallina para ser un pollito, ¿no? O sea, ese crecimiento está canalizado hacia un fin, no es cualquiera. Entonces, pero lo interesante del signo cáncer en uno es que ese fin que uno canaliza es personal, soy yo que quiero ser algo mañana. Porque cuando cáncer está en otra casa, eso va a otro, va hacia afuera, va en el entorno, va a otras cosas. Pero si cáncer está en la casa uno, el objeto de ese crecimiento y de esa receptividad para aprovecharla y usarla en mi propia evolución es totalmente personal. Y te dejo a Júpiter, Juan Carlos. Claro, entonces fíjate que los cáncer están en este momento con esa recarga positiva de sentir que vale la pena hablar, moverse, vale la pena viajar, vale la pena hacer cosas, porque es como si Júpiter estuviera a nivel personal, es como si Exacto. fuera un aliado, ¿sí? Y mira que lo voy a aprovechar. Exacto, eso, eso. Mira que lo voy a aprovechar. Bueno, faltó decirle quizás a las personas que nos escuchan que Júpiter va a recorrer todo el signo cáncer. Y ahora en el solsticio es la entrada, ¿no? Es el portal de cáncer. Claro, eso beneficia a todo el signo completo. Pero hay algunos cáncer que a lo mejor nacieron en julio, ¿no? Y entonces Júpiter va a llegar a su sol un poco después. Entonces van a sentir un clímax durante el año que no va a ser exactamente ahora en el solsticio, lo van a sentir más adelante. Para eso hay que buscar el movimiento de Júpiter en las efemérides y estudiarlo, ¿no? Y hay Sí, algunos que están
que está Sí. muy beneficiado porque Júpiter va a pasar 3 veces, ¿no? Porque es la zona donde retrograda y eso. Sin embargo, Antonio, esto es como cuando tú eres cosquilloso de los pies. Apenas te tocan la parte donde no tienes cosquillas, ya saltas pensando en que te van a tocar la parte Sí, de las cosquillas, ¿sí? Entonces, es decir, el hecho de que entre Júpiter a Cáncer durante todo un año, desde junio, desde hoy, 9 de junio, hasta junio del próximo año, va a estar en Cáncer. Y, por supuesto, cuando hace la conjunción exacta con el Sol, las personas nacidas en los primeros días de junio son los que más lo empiezan a sentir más activo en este momento. Sin embargo, los que están al final también están sintiendo la recarga. Entonces es un año donde Cáncer necesita aprender a aprovechar esa visita que no llegaba hace 12 años. sí, además, cuando Júpiter estuvo en Géminis, no era muy simpático para los cánceres, pero bueno, ese era otro tema, ya pasado. Leo tiene la casa 12 en Cáncer. Esto es más complicado, ¿eh? La casa 12 siempre amerita hacer una cierta introspección, porque como significa esa fuerza interna que nos conduce muchas veces sin darnos cuenta de que está ahí, porque opera generalmente a nivel no consciente, pues hay que hacer un esfuerzo. ¿Qué significa tener cáncer en la casa 12 para un Leo? Eso me lo preguntan muchísimo mis estudiantes. O sea, ¿y si tengo cáncer en 12, qué significa? ¿Que la familia me obliga? Pues no, porque cáncer no es exactamente la familia, ya lo dijimos. Cáncer se parece más al bebé o a la persona inocente, a la persona eh, que necesita de mí, que necesita de una guía. Entonces, tener la casa 12 siendo la casa 12 lo que me hace responsable, pues el Leo se hace responsable de los que necesitan de él. El Leo se hace responsable de los que saben pedir, porque Cáncer sabe pedir. No solo sabe pedir, sino sabe aprovechar lo que recibe. El, el don más importante de Cáncer es tener una receptividad eficiente. Lo voy a poner en otros términos. Es un niño que sabe que la familia le está dando y como su receptividad es eficiente, él sabe aprovechar lo que la familia, la madre, le está aportando para crecer y ser alguien mejor el día de mañana. O sea, aquí la diferencia está en saber utilizar lo que alguien me da para yo crecer. Entonces, la madre o la familia es quien da y quien recibe y crece es Cáncer. Ahora, si estamos en Leo y quien recibe y crece está en la 12, está en lo que, en lo que me está pidiendo para poder crecer, Leo es un signo diseñado para ser dador. Es un dador. Leo es generoso y pone a disposición de la gente que es dócil y que sabe recibir todas las riquezas que tiene. Estoy hablando prácticamente como si yo fuera el sol. Yo soy el sol y estoy dando rayos de energía, estoy regalando cosas, estoy esparciendo bienestar, estoy esparciendo energía, alimento, nutrición, todo. Bueno, más o menos esta es la idea de que Cáncer se subyuga a la persona dócil que sabe valorar lo que él da. Casa 12 en Cáncer. Y por eso es que Cáncer es el signo más difícil de manejar, ¿eh? Perdón. Leo es el signo más difícil de manejar, porque como tiene la casa, en su casa 12 que es como me manejan, en la casa 12 me manejan a mí, está en un signo dócil, suave, ¿no? Que no presiona. O sea, tú no mueves a un Cáncer, perdón, a un Leo, y perdona que me equivoque con las palabras porque están todos cerquita uno del otro ahí. Tú no mueves al que está en casa 1 si no sabes manejar la casa 12 del otro.
sea, tú no consigues que un cáncer sea generoso contigo si tú no te demuestras dócil y dispuesto a enriquecerte con lo que él te va a dar. Es como que si tú eres un pobre campesino y le vas a hablar al rey, entonces te arrodillas frente al rey para demostrar humildad y le pides algo que tú necesitas. Y el rey, si está consciente de que en sus manos está todo su reinado y que todo su reinado depende de él, hasta el primer campesino, hasta el último, el rey te va a ayudar. Porque si hay una cosa importante del signo Leo, es que tiene conciencia de su compromiso global con todo lo que lo rodea. O sea, el Leo verdadero, el Leo sabio, el Leo evolucionado, como lo querramos llamar, sabe que él puede dar a todos. A mí me parece, Juan Carlos, que tú con la astrología eres así, eres como un sol que le da astrología a todos los que te escuchan, de diferentes maneras. Nos llamas a diferentes astrólogos y la gente toda se enriquece con las oportunidades que tú das, ¿no? Y nosotros somos unos astrólogos un poquito más parciales, quizás más egoístas, entre comillas, pero no egoístas, sino que cada quien tiene su función. Hacemos nuestras cosas de manera personal, pero tú lo haces a manera de que todos están aquí conmigo. ¿Eh? Tu casa 3 en Libra, que es típica de Leo, miren la casa 3 en Libra de Leo, significa que lo que yo digo, hablo, informo, lo informo junto con todos los demás. Entonces, tú eres un buen ejemplo. Me gusta ese análisis de la casa 12 de esa forma, claro. Y en este momento Júpiter entrando allí es como si le diera un significado y un propósito y una dirección a todo ese servicio que normalmente Leo está dando. Entonces Júpiter viene a darle como un empujón a que mire que sí vale la pena por esto y porque está dando estas direcciones y porque está ayudando y porque está abriendo, aperturando. ¿M? Entonces, de alguna manera, ese Júpiter está impulsando más el proceso, ¿no? Exacto. Así que a por los 2.000 suscriptores, a los 2 millones, mejor dicho. No, tú tienes 1 millón, ¿no? No, 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 no. 100 Mil, mil, 100 mil. 100.000, por los 200.000, pues. Eso. Claro. Porque la energía que tú irradias es la energía de la astrología. O sea, y por lo tanto, es en ese campo donde la casa 12 significa todas las personas que se van a beneficiar de, de lo que tú estás dando, ¿no? Sí, yo creo que para Bueno, Leo es un momento de encontrarle sentido al servicio, a entregar, a dar. exactamente. Bueno, y ahora pasamos a casa 11 en Cáncer. A ver qué dice este señor. Casa 11 en Cáncer. La casa 11 tiene que ver con lo que a uno le gusta, con las diversiones, con pasarla bien, con los intereses, las amistades. A ver qué dice aquí. El signo Cáncer en la casa 11 hace que se adapten a dirigir su interés ante lo que está a la mano. O sea que una persona que tiene cáncer en 11 solamente tiene que mirar, tiene aquí, qué tengo por aquí, y con eso yo descubro algo que me divierte, algo con lo cual puedo pasarla bien y que no me presione. Yo no sé, Juan Carlos, pero es que tú eres Virgo, pero no es verdad que a los Virgos no les gusta que le insistan, que le presionen. ¿Ah? Y hazme tal cosa, y dime tal cosa, y dámelo, y no sé qué. Y mira que yo estoy aquí, ¿no? ¿Ah? No les Estaba molesta eso. pensando en eso con respecto, por ejemplo, cuando uno va a una reunión, ¿no? Yo no puedo ir a una reunión que me inviten de amigos o de gente o de familia si no voy con mi coche, con mi carro, con mis tiempos, con mis cosas para decir en un momento dado, ya me aburrí y me voy. Sí, pero eso que empiezan, ay, quédese otro rato, pero ¿por qué no se queda? Sí, es como, Ah, no, o molesta, sea, ¿no? Sí. no me moleste, o sea, yo me quiero ir ya porque sí, porque quiero, porque punto.
Sí, esto es un poco como lo que Claro. estás diciendo, ¿no? Y especialmente si es una fiesta, pues la fiesta es un casa once, es un sitio donde voy a divertirme. Entonces, si cáncer está en once, yo me voy a divertir, pero no con presión, ¿no? Yo me voy a divertir porque estoy a gusto. Cuando ya tengo más sueño que gusto, pues me prefiero ir a divertirme en la cama. Eso es el planteamiento de Virgo, ¿no? Amistades no invasivas. Virgo se enamora de lo que está a su lado, que lo acompaña, pero no lo presiona. Y también eso da otra cosa típica de Virgo, que es que sabe encontrar placer en cosas sencillas. Yo conocí a un señor signo Virgo, que él entraba en una casa y se ponía a mirar la puerta y miraba detrás de la puerta y veía cómo eran las bisagras, veía cómo estaba hecha la puerta, verificaba cómo estaba hecha la cerradura. Eso de que fijarse en una puerta para pasar el tiempo, porque pues, él estaba ahí, porque los demás estaban conversando y él se puso a mirar la puerta. O sea, llevar la atención y el interés hacia lo que está cerca, porque seguro que tiene algo para enseñarme. Ese señor habrá aprendido sobre bisagras, cerraduras, madera, pinturas, pero pues encontró algo. Si no fuera por los Virgos, nadie hubiera estudiado las cosas pequeñas, las cosas que se estudian con microscopio, las cosas que no se ven, las cosas difíciles de buscar, porque Virgo tiene la capacidad de ser receptivo a lo insignificante. Ahí está, con esto lo dije todo. Hay un último tema que me gusta ver también ahí en ese cáncer de la casa 11 y ese lo que me nutren los amigos, cáncer, como me nutren, Ujú. como adoptan a ese bebé, digamos. Entonces es como la interacción social permite, y en este caso con Júpiter, que se abran posibilidades gracias a la nutrición que recibo de los consejos o interacciones o construcción de ideales que hacemos en común con los otros. Entonces, con esta visita de Júpiter, el solsticio es como si bien estuviera motivando el futuro para Virgo, motivando con esa llegada de ese amigo. También otro tema que tiene que ver ahí con Júpiter en la 11 es como si llegaran ángeles a mi vida en este momento, como si llegaran personas que acompañan, que ayudan a trascender la vida, a mirar que la vida es más allá de lo que hasta ahora se ha visto, con una visión trascendente. Los ángeles guardianes. Sí. Sí. Bueno, pasemos a Libra. No, no es fácil interpretar cáncer en 10, porque siendo cáncer una energía que no es una energía proyectiva, sino más bien receptiva. Y la casa 10 es cómo entro en el mundo social, cómo consigo una reputación, un título y lo muestro. Cuando cáncer está en la décima, esa búsqueda de tener ese lugar dentro de lo social, lo colectivo, de conseguir una misión, una vocación, es adaptable. Adaptable como lo es el signo cáncer. Es decir, Libra es un signo que tiene mucha fijeza en la parte de abajo de la carta, donde está Capricornio, el azul oscuro de Capricornio que se ve que está abajo, ¿m? Y mucha soltura en la parte alta, que es donde están los colores amarillos. Es decir, a mí ser un profesional de tal tipo no es que lo más importante. Para mí, lo que yo quiero fijar y estabilizar en mi vida es la casa cuarta, es la familia, son mi seguridad o mi poder más que el hacer.
Entonces, las personas Libra pueden tener éxito quizás en cualquier profesión, siempre y cuando esa profesión le permite conseguir una estabilidad, un bienestar, una tranquilidad familiar, le importa mucho la familia. ¿Mm? Y, y esas profesiones, mientras lo conduzcan a ese bienestar familiar, van bien. Por eso es que muchas veces las actividades públicas de los Libra tienen que ver con hacer cosas que dan tranquilidad. Por ejemplo, trabajar en seguros, trabajar en inversiones, trabajar en bancos, eh, trabajar en manejo de dinero, trabajar en bienes raíces, en cosas que tienen que ver con la casa, con la decoración. Y ustedes me dirán, bueno, y la parte artística de Libra no está exactamente en esta casa, no está aquí. En servicio al cliente, mejor dicho, es como tranquilizar. En Servicio, diplomacia, sí, en exacto. tacto, sí, es como, eh, fíjate, se dice que hay competencias duras y competencias blandas. Las duras, competencias duras, bueno, nosotros somos ingenieros, sabemos de matemáticas, de cálculos, de código, de cosas así, tan. Eso es lo duro, eso es lo Capricornio. Y lo blando es la diplomacia, el tacto, la humanidad, el, el conectar con la otra persona. En este momento, en la mayoría de las empresas se buscan más cualidades blandas que duras, ¿sí? Porque se necesita más interacción social, comunicación e intercambio. Y en eso, tener a Cáncer en el medio cielo es tener la empatía, el reconocimiento, la antena parabólica para escuchar al otro. Por eso tiene Exacto. capacidades Libra de diplomacia, de tacto. Y, y desde esa perspectiva, el hecho de que Júpiter llegue ahí es como si eso que he cultivado durante tanto tiempo, esas cualidades blandas, en este momento cobran sentido. Y gracias a esas cualidades blandas, con Júpiter pasando por allí, me pueden dar un ascenso, me pueden dar un reconocimiento, una visibilidad y se puede generar una dirección de vida. Por eso que he venido cultivando con Cáncer en la 10. Porque con Cáncer, ese poder de Júpiter, esa expansión, sigue siendo blando, sigue siendo amigable, no es invasivo. Por eso es que Júpiter en Cáncer se manifiesta como una seguridad que no abusa, una seguridad y una alegría que más bien llega a todas partes, sin ser fuerte y positiva, porque nada desde Cáncer tiene ese poder así inquisitivo, ¿no? Bueno. Luego está Cáncer en la 9. Siendo la 9 el mundo de lo que no conocemos. A ver, ya va, perdona que lo tengo que buscar. La vez pasada lo busqué. Ah, aquí está la casa 9 en Cáncer. Fíjense que si la casa 9 es lo desconocido y está en Cáncer, aquí tenemos una propiedad de Escorpio que muy pocos conocen, ¿eh? Lo que voy a hablar a continuación, quizás nadie se había percatado de que Escorpio era así. De hecho, Cáncer no es un signo que se hace notar, ¿eh? O sea, todo el tema que estamos hablando hoy de cáncer en las casas no es algo que se haga notar. Se hace notar Aries en las casas, porque es la parte fuerte de cada personalidad zodiacal. Pero la parte cáncer de cada personalidad zodiacal más bien es la parte suave, la parte cómoda, la parte sensible. Además es íntima, privada. O sea, la Sí, parte Cáncer es totalmente secreta, ¿sí? No es pública. ¿Mm? entonces, una persona Escorpio con cáncer en 9, el mundo de las creencias, de lo religioso, de lo filosófico, el mundo del más allá, el mundo de los países lejanos, de las culturas lejanas, pues la actitud de Escorpio es flexible, dócil, receptiva. ¿Mm? Para un Escorpio, el entorno cercano que es casa 3 en Capricornio es mucho más estable y rígido que el mundo de lo lejano. Escorpio te dirá, a mí me importas tú que eres mi amigo, lo que me dices. Porque lo que me dice una persona que vive en Japón, pues está muy lejos.
Más o menos te dirá algo así. Y cuando Escorpio tiene que entrar en el mundo de lo desconocido, lo hace con una tranquilidad sorprendente. Porque si la casa 9 es lo desconocido y yo no le tengo miedo, por aquello me lo suda, así que así dicen en España. Entonces, es un signo que a veces demuestra mucho valor, porque en cosas que otros a veces temen, ellos no temen, porque tienen la sensación de que lo desconocido no les va a afectar. Escorpio va a lugares lejanos, siendo espontáneo y fluye sin restricciones. Por eso se puede meter en un lugar peligroso y cree que no tiene peligro, que no está pasando nada. Cosa que hace también un poco Sagitario, lo vamos a ver ahora. Júpiter cambia la cosa, bastante. Sí, yo veo esta posición de Júpiter aquí es como una repotenciación de las posibilidades de vida. Es como si esa receptividad que he tenido por lo desconocido en este momento empieza a cobrar mucho sentido. Y Se hace entonces más me doy, interesante. Sí. sí, se vuelve interesante y me recarga de valentía para ir a conocer nuevos mundos, nuevas posibilidades. Eh, me cuestiona en dogmas que hasta ahora he estado siguiendo ciegamente y que ahora con ese Júpiter viene a darme como una vuelta de tuerca, girar la piedra, verlo desde otro ángulo. Entonces, es un momento para Escorpio de abrirse a nuevas verdades. Sabes que yo tengo un amigo Escorpio que el año pasado vino aquí a Europa, ¿no? Y estuvo en Europa y le encantó, pero vino más que todo a visitar su familia, porque tiene familia aquí, no sé qué. Y entonces ahora en el 2025 le entra Júpiter en su casa 9, ¿no? Entonces, yo le digo, mira, ¿no será que tú tienes ganas de regresar otra vez a Europa? Porque él, primera vez que venía en Europa, en toda su vida, primera vez. Él dice, sí, tengo ganas de ir otra vez, porque hay tantos sitios que me dieron curiosidad que yo pasé por ahí y no me detuve porque yo viajaba, era para ver a mi gente. Tiene una hermana que vive por aquí, no sé qué. Y ahora, en cambio, tengo ganas de ir otra vez a Europa a descubrir todos esos lugares que me llamaron tanto la atención. O sea que con Júpiter en Cáncer, ya el viaje no es para recordar cosas de familia o amistades, sino que ahora es para curiosear, para descubrir el mundo y darse una felicidad, ¿no? Darse un placer, típico de Júpiter. Casa 8 en Cáncer. La posición 8 es lo que uno no es, lo que no está en uno. Por eso es que a veces en la casa 8 hay un signo que no se me parece, que no congenia conmigo, ¿no? En el, en el Congreso de Martín Ochoa hablamos de este tema, de los quincocios. Sí. Entonces, claro, para Sagitario, la casa 8 está en Cáncer. La casa 8 es lo ajeno, es lo que no me pertenece, lo que yo no meto mano, ¿no? Porque eso. O cuando vivo en la casa 8 es porque estoy en una crisis, porque el mundo me conduce y yo no sé a dónde voy a parar. Esa es la otra imagen de la casa 8, ¿no? El estar perdido en una crisis. Bueno, entonces, ¿qué pasa con Sagitario en casa 8? Que para ellos, eh, perder el control de la vida es algo que le parece normal, le parece que, bueno, sí, o sea, todo saldrá bien igual. Yo siempre digo que Sagitario se comporta mucho como la caperucita roja, ¿no? Que ahí el camino corto, pero ahí está el lobo. Ah, yo me voy por el camino corto, ya el lobo no me va a hacer nada, ¿no? Y los Sagitarios se consiguen con el lobo y después tienen tanta suerte
que salen bien parados a pesar del lobo, ¿no? Que es típico, es como un poco la historia de Caperucita, que al final, por X circunstancias, se salva del lobo, ¿no? Entonces, Sagitario entra en territorios donde no maneja, ignora la posibilidad de que le vaya a suceder algo difícil a él y sale bien, sale bien. Y esto es Cáncer en la octava. Es su poca preocupación por lo que lo ajeno puede funcionar en su vida. A veces son personas que tratan a todo tipo de gente porque ellos piensan y están seguros de que nadie lo puede obligar a hacer algo que no quiere, nada puede ser una contrariedad. Eso es la casa 8 en Cáncer. No sé si se me entendió. ¿Se entendió, Juan Carlos? Sí, 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 como no tiene, a ver, en la casa 8 que es un quincuncio, nosotros no tenemos control de voluntad frente a ello. Entonces, simplemente aparecen las cosas. Aparentemente no es nuestro, pero sí viene del inconsciente, totalmente Claro, nuestro, sí. pero no creemos que como no tenemos control de eso, ¿sí? Al estar cáncer ahí es como, por eso es, pues, lo que aparece de repente a los Sagitario, todo tiene un porqué y todo tiene un para qué y todo tiene un sentido. Entonces, sí, de alguna forma. eh, Ahora, con Júpiter pasando por allí, es como si aquellas cosas fortuitas en donde, pongámoslo en términos mitológicos, la casa 8 es donde Hades rapta a Perséfone, ¿sí? Porque el destino me raptó. Yo tenía configurado mi vida de alguna forma y de repente el destino me rapta y me lleva a quién sabe a dónde, ¿sí? Al tener a Júpiter allí es como sentir que las cosas que están sucediendo, que no están bajo mi control y mi poder, pueden llegar a ser un motivante y pueden llegar a ser un regenerador y una recarga positiva de la vida, ¿sí? Eh, Como nutricia de alguna forma, las sorpresas. De hecho, todo lo que hemos dicho para todos los signos es un poco como, es una combinación fuera de lo común, porque en un lugar donde todo es como fluido y receptivo, de repente hay una intención, hay un movimiento, y ese movimiento es optimista y es fuerte, pero es un movimiento, hasta podemos decir ingenuo, pero con una especie de garantía de que va a salir bien, que es la suerte jupiteriana. Bueno, Júpiter en 7, Cáncer en 7. Bueno, Capricornio es un signo, primero, no está dado al conflicto con los demás, ¿sabes? Cáncer en 7 significa que yo puedo no estar de acuerdo contigo, pero eso no es motivo para que yo pelee contigo, para nada. Pero como Capricornio es muy rígido y Cáncer es muy adaptable, generalmente las personas Capricornio tienen como la paciencia de que desde su rigidez ellos no van a cambiar, pero que el otro, desde su receptividad, sí los va a escuchar y el otro sí va a cambiar, ¿no? Entonces, pues es un signo que tiende a mantenerse en posición esperando que sea el otro el que cambie, esperando que sea el otro el que ceda. Claro que con Júpiter la cosa no le va a salir tan fácil. Por eso es que Capricornio es un signo que muchas veces actúa como reformador o modificador de los demás. Actúa como maestro, actúa como... Yo estoy sorprendido, por ejemplo, de la cantidad de cirujanos plásticos que son de signo Capricornio o ascendente Capricornio. Porque claro, el cirujano plástico es un signo que opera en tus facciones, en tu yo, en tu ser, en tu casa uno, pues, y te la pone diferente, ¿no? Te cambia el aspecto de tu físico.
Bueno, es simplemente un ejemplo, es un decir, pero Capricornio tiene esa tendencia de ver lo flexible en el afuera y lo rígido en el yo. ¿Qué más dice aquí? Mientras dices de Júpiter, yo busco qué más dice aquí. A ver. Sí, y Júpiter pasando allí por las 7 es como si a través del contacto que tengo con mi pareja, mis socios, mi entorno, viniera una motivación para abrirme a la vida. Entonces, si yo me niego rotundamente y me ridigizo como Capricornio, lo único que veo es que me va a producir muchos celos todo el coraje y la valentía que tiene mi pareja o mis socios en hacer cosas que yo no me atrevo. Y la otra opción que hay es importar, no proyectar ese Júpiter allá afuera, sino interiorizarlo y decir, eso que estoy viendo en mi pareja es algo que yo necesito procurar también en mí y que necesito adelantar, porque de lo contrario me voy a volver muy crítico. ¿Sí? Por eso es que el regente de Capricornio es Saturno y Júpiter recién entra con una cuadratura final de entonces me puedo polarizar. En Capricornio me puedo quedar en la polarización de que es el colmo que mi pareja o mis socios estén abriendo esas nuevas fronteras. Yo no les he dado permiso, no les he dado autorización, ¿sí? Y me pongo en una pelea frontal. O viceversa, más bien puedo ver en ese ejemplo aperturas de vida que me está invitando y convocando para no quedarme de una manera rígida sosteniendo algo que ya tiene fecha de caducidad y que necesito empezar a abrirme y es a través de los socios y de la pareja que la vida me convoca a hacer esos procesos. La casa 7, pues claro, son las asociaciones. Y pasar de asociaciones tipo Cáncer a asociaciones tipo Júpiter es ver la pareja con otros ojos y darle más valor, ¿no? Como tú estás diciendo, ¿no? Y darle más valor, más importancia e inclusive más bienestar, es decir, ver la pareja como algo mejor, porque Júpiter siempre tiene una buena cara, ¿no? Y sobre todo cuando está en Cáncer. Yo estaba mirando aquí y hay otra característica de Cáncer en 7, que es que muchas veces las personas de signo Capricornio no emiten juicios definidos, sino que dicen, mira, ¿te gustó la película? Bueno, al principio sí, después se hizo un poco lenta y bueno, hay algunas partes porque este actor no me gustó, pero este otro sí. O sea, hacen un análisis pormenorizado de todo el desarrollo de la película y al final nunca te dicen si la película les gustó o no les gustó. Porque la casa 7 es la manera como veo el afuera. Y al verlo a lo Cáncer significa que siempre lo voy viendo como un poco difuminado, ¿no? La realidad externa la veo un poco difuminada. Entonces, los Capricornio con Júpiter en 7 tendrán que esforzarse o lo harán natural, se esforzarán por tener opiniones más claras del mundo que le rodea. Bueno, Cáncer, Cáncer en 6. Cáncer en 6 son personas cuyo trabajo es inestable e irregular, a veces inútil y a veces muy valioso, a veces el más valioso de todos los trabajos, ¿saben? Porque, ¿qué pasa con Cáncer? Que da una actitud sensible, es decir, una actitud que necesita inspiración. Pongamos que yo le digo un trabajo a un acuario. Le digo, mira, hay que resolver este problema. Entonces, si el trabajo él lo enfrenta a lo Cáncer, es posible que al principio ni siquiera entienda lo que tenga que hacer. Tiene que ser receptivo y cuidadoso. Y si tiene que resolver un problema, es posible que al principio ni siquiera tenga el estado de ánimo adecuado para enfrentarlo.
Por eso es que los cáncer en 6 necesitan esperar la inspiración. Miren, en pocas palabras, si una persona tiene cáncer de 6, es mejor darle problemas bien difíciles, que tengan que meditarlo bastante y que podamos tener la paciencia de esperar la respuesta. No son personas que te dan la solución inmediata. Miras esto y cada acuario llega, mira, ya lo hice, aquí está. No, mira, toma, resuelve ese problema bien difícil y a ver tú cuándo se te ocurre algo bueno para resolverlo. Porque cáncer tiene esa capacidad de saber de todo un poco, de oír de todo un poco, de ser adaptable al mundo de las soluciones, que yo puedo tener muchas soluciones, pero no sé cuál es la mejor. Entonces, esa actitud bastante abierta, que se recuerda la actitud de Tauro en el medio ambiente, Casa 3 en Cáncer, cómo se paseaba por el sitio, por el mercado para ver dónde estaban los mejores productos. Pues aquí Acuario se pasea por el mundo de las soluciones para ver cuál es la mejor manera para hacer un trabajo. Y seguramente dará con una manera buenísima y muy eficiente. Pero se toma su tiempo y necesita meditarlo. Y no le gusta trabajar bajo presión, excepto que esté Júpiter ahí. Y entonces, te lo dejo a ti, Juan Carlos. Sí, ese Júpiter entonces entrando allí, empiezo a encontrarle sentido a aquellas hábitos y rutinas que he venido haciendo en el tiempo para solucionar problemas y que de repente con Júpiter eso se ha convertido en un talento de mi vida. De repente me vuelvo un experto en esa área y de repente incluso se abren posibilidades laborales porque algo que yo estaba haciendo para solucionar ciertas cosas se me convirtió en que me volví un experto en esa área. Y al volverme un experto, entonces me volví em, visible para una empresa, para otra situación, para que ponga en aplicabilidad eso. ¿Sí? Con Júpiter en la 6 es posible que aparezca un ascenso laboral por esas virtudes que he venido cultivando, que para mí eran simples hábitos y que de repente me volvió un perito en un área. Hay una optimización de las tareas, claro. Y si llevamos eso a la salud, se aplica tal cual como lo acabas de decir. Es decir, con Júpiter en 6, si tenías alguna dolencia, es posible que te cures. O que tu deseo de vivir, la vitalidad de Júpiter, te cure de manera automática. Júpiter da mucha vitalidad. Em, Bueno, sí, es como, también podría decir que a nivel de la salud, puedo llegar a entender para qué me enfermé con ciertas cosas o para qué la vida me llevó a frenar con ese diagnóstico o con esa nueva dieta. Y al entrar Júpiter allí, eso me da dirección de vida. Es como si ver de nuevo que tengo cuerpo y que tengo que cuidarlo a través de unas dietas o unos ejercicios o unos temas, me llenara de sentido y de dirección la vida y me ayudara a salir de procesos em, vacíos, depresivos, sin sentido. la mayoría de las veces Júpiter trae soluciones y trae caminos positivos e inclusive alegres en cualquiera de las actividades que hemos mencionado. Y falta la última, la Júpiter en casa 5 para los Piscis. Ey, todavía no. Es interesante porque la casa 5 es el amor que se da, ¿no? Entonces, Cáncer en casa 5 hace de Piscis una persona, bueno, por ejemplo, el amor que da no es siempre igual. Un día ama de una manera, otro día ama de otra. Y hay momentos en que los Piscis pareciera que se olvidan de amar. Es
algo variable, tan variable como las fases de la luna. Yo he escuchado quejas de hijos que tienen padre Piscis, o al revés, madres que tienen hijos Piscis, que el manejo del amor de los Piscis es inestable. Lo que sí es cierto que cuando tú los necesitas, ellos acuden, porque es típico de cáncer que si tú lo presionas un poco, él responde en la dirección indicada. Un Piscis a lo mejor no te está prestando la más mínima atención, pero tú le dices que tienes un problema y necesitas hablar con él o con ella, el Piscis deja de hacer lo que está haciendo y te atiende. Otra cosa que da cáncer, que es que con cáncer tú tienes todas las estrategias a tu alcance, puedes hacer lo que sea. Así como cáncer en 6 podía resolver cualquier problema, ahora si cáncer está en la 5, si tú tienes que seducir o tienes que hacer sentir bien a otra persona, a ti se te ocurrirá lo que sea y seguramente darás en el blanco para hacer sentir complacida, contenta a la otra persona. Y mira, déjame decírtelo, con Júpiter ahí, además, yo creo que vas a ser el más seductor de todos los signos del zodíaco. Imagínate, con esa capacidad sensible, unida al empuje y al optimismo que te da Júpiter como persona que ama, pues es que eh, vas a ser la mujer irresistible o el Don Juan irresistible, o vas Es a conseguir como, lo que quieras. Perdón, perdón. sí, no, de acuerdo, vas a conseguir, es como si Júpiter activara el poder de, de irradiar la presencia de lo que soy, de lo que tengo. Tú lo ponías en términos de seductor. El seductor, casa 5, es que yo encuentro cuáles son mis talentos y los irradio con más fuerza. Cuando yo quiero seducir o quiero también, por ejemplo, que me contraten en una empresa y voy a la entrevista. Estoy siendo seductor de alguna manera, mostrando Exacto. las capacidades que tengo. ¿Sí? Esto es como si la vida me estuviera diciendo, sí, físicamente podríamos decir, seduzco a una pareja o a alguien a que a mí me gustaría, ¿sí? Pero eso cuando lo aplicamos también con la vida es muy interesante porque es, seduzco las posibilidades que la vida me trae. Entonces puedo irradiar más lo que soy. Eh, Sí. Presento el mejor currículum. eso. Y si una persona con Piscis, perdón, con cáncer en la 5 quiere tener hijos, es un buen momento. Un buen momento para la fertilidad. Para hacer la tarea juiciositos todos los días. Exacto. Bueno, los comentarios están en blanco porque los vamos a decir, pero no están escritos, pero sí me gustaría invitarlos a los que estén interesados, por supuesto, que yo sé que no son todos, pero los que les guste estudiar astrología, hay dos cursos interesantes. Uno muy primitivo, las personas que están estudiando por primera vez, astrología básica, primeros pasos. Hay un curso interesantísimo. Y luego hay un videocurso sobre eclipses. Como había tanta gente que me llamaba para cursos de eclipses, yo decidí hacer un curso en video. Por lo tanto, el día que tú quieras estudiar, no importa la fecha, te inscribes y te damos el curso en 6 videos que reproducen de manera similar los 6 capítulos principales del libro de Luces y Sombras en el Cielo sobre los eclipses. Y ahí Voy está la a página donde pueden entrar. tomar acá un momento el control de esto para mostrar la página web. La página web de Antonio Polito es esta astrología Ay, guión al sí. centro moderna. Bueno, esta no es la de los cursos, esta es la página en general,
Hay una que es la que está en la pantalla, ya no la ves. Sí, que tenías acá con slash cursos de astrología. Ahí estaba mostrando, digamos, la Ah, página inicial. esta, Esta. Ujú. esta. Aquí tienes, aquí encuentran los cursos que dicta Eso ya Antonio. pasaron. Este es el que estaba hablando, ¿ves? Ujú. Cursos autogestionados. Astrología básica, primeros pasos. Ese. Y Sí, y aquí está este, el de los eclipses. el de eclipses. Muy bien, listo. Ahora sí, si quieres volver a tu presentación, ya. Sí, bueno, solo me faltaba comentar lo de las consultas, pero creo que ya lo saben. Todas las personas que nos escuchan ya saben escribirme. Por eso pudiéramos dedicarnos un poco a hacer algún comentario final que se te ocurra. Sí, sí, Antonio, así como a manera de síntesis, contarle a nuestros oyentes que la parte cáncer es una parte secreta, íntima, privada. Es nuestra, a ver, ¿cómo decirlo? Lo que hacemos puertas para adentro en nuestra casa cuando ya no estamos públicamente. Eh, Exacto. ¿Sí? Entonces, tiene que ver con ese tiempo que le dedicamos a nuestra vida para hacer donde nadie nos ve. Entonces es donde tenemos nuestros tesoros, nuestros libros, donde tenemos también aquello que nos nutre, esa música que nos llena el alma o esos espacios internos. Eso en este momento se va a ver motivado, se va a ver renovado con la visita de Júpiter y el solsticio pone en evidencia que se abre la puerta para ver ese mundo interior. ¿Qué estoy haciendo con este mundo interior? ¿Tengo mundo interior activo, vivo, o simplemente lo tengo tan negado que solo estoy hacia afuera? Entonces Júpiter viene a recordarnos que tenemos esa zona y el solsticio viene a recordarnos que tenemos esa zona para que en la medida en que la veamos conscientemente y que le demos sentido y significado a nuestra vida, es la piedra angular con la que construimos el resto de nuestra carta, el resto de nuestra estructura. Entonces, como tal, que Júpiter entre allí viene a ayudar a darle sentido a todas las cosas que hemos venido haciendo, viviendo, y que al darle sentido se vuelve una piedra sólida para la construcción de nuestra estructura humana. Cuando el planeta Júpiter funciona desde Cáncer, no necesita un gran motivo para sentirse entusiasmado, para sentirse feliz, para sentirse entusiasmado. Júpiter en Cáncer es como un niño contento, que se pone contento porque tú le des un muñeco, porque tú le pones una cosa que suena, porque tú le des dos objetos que al golpearlos hacen ruido, ya con eso es feliz. O Estoy porque exagerando simplemente un le poco. pones atención, o porque estás con él en presencia. Sí, ahí seas feliz. Estoy exagerando un poco, claro. No es que vamos a estar todos como unos bobos haciendo payasadas y riéndonos, sí, sino que es mucho más fácil conseguir algo que nos haga sentir contentos, ¿ven? Porque es que en la vida es así. A veces salir a pasear por esta calle aquí y llegar hasta la plaza y ver lo que hace la gente y ver cómo juegan los niños puede ser algo que me haga muy feliz. Y es algo muy simple. O sea, con Júpiter en Cáncer, lo simple se hace bonito, que es lo contrario de Júpiter en Capricornio, ¿eh? Que para que algo sea emotivo, emocionante, tiene que ser algo grandioso. Y solamente soy feliz si cumplo grandes misiones en la vida. Con Júpiter en Cáncer, yo soy feliz porque estoy preparando un café a mi esposa, o cosas así por el estilo. ¿Mm? Es una forma de crecer en donde el paso más pequeño es un paso de felicidad. Por eso es que Júpiter en Cáncer nos ayuda muchísimo a ser mejores, porque lo hacemos y cada pasito nos resulta una diversión.
A veces no hacemos las cosas porque pensamos que tenemos que llegar, el primer día tenemos que llegar a lo alto, ¿verdad? Nos ponemos metas donde hay que dar unos pasos gigantes. Con Júpiter en Cáncer vas a disfrutar el más pequeño paso y el día de mañana te das cuenta que has ascendido. Así funciona Júpiter en Cáncer. Desde lo pequeño te empuja hacia lo grande. Desde lo simple te empuja hacia lo valioso. Hermosa esa descripción que acabas de hacer, querido Antonio. La llevo en el corazón y la debo tener siempre presente. Yo creo que ahí está el centro de este año, es poder ser feliz, no con grandes cosas, sino con la percepción de lo que tengo a mi alrededor y Sí. que se entrega con empatía y con amor, se abren las posibilidades inmediatamente. Bueno, hemos llegado a nuestro fin. Ya contestaremos las preguntas que nos hacen en los comentarios. Es la última parte de esta actividad, es leer los comentarios. Es la parte donde quizás estamos en comunicación más directa con ustedes que nos están escuchando porque podemos saber vuestra opinión, podemos intercambiar alguna idea. A veces son muchísimos y no los contestamos a todos, aunque sea a la mitad o lo más que se pueda. Yo sé que Juan Carlos se dedica bastante tiempo a eso y yo también. No, nos gusta esto. Debajo del video en YouTube, ahí estaremos leyendo los comentarios que dejen. Los comentarios en el chat en vivo, pues más o menos los voy leyendo, pero si leo comentarios después me pierdo de la charla y por eso casi no los contesto en vivo, pero ténganlo por seguro que se termina el video, miro todos los comentarios, también veo todo lo que dejan debajo del video, les voy poniendo el corazoncito y algunos los respondo. Muchas gracias a toda nuestra audiencia por estar tan atentos. El gusto de compartir contigo, Antonio. Gracias, Juan Carlos. Hasta la próxima, que sea pronto. Que sea muy pronto, pronto, es que hay Exacto. muchos temas de qué hablar ahora que viene, sí.